Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo graficar funciones lineales usando los conceptos de pendiente y ordenada al origen de una función lineal. Vamos a verlo con 4 ejemplos, ¿sí? Es un procedimiento muy sencillo, simplemente hay que saber reconocer bien cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen en la fórmula de una función lineal y en base a eso ubicar de determinada manera. Vamos a ir viéndolo con un ejemplo. Si nosotros tenemos la fórmula de una función lineal, siempre el valor, el número que acompaña a la x, al término que tiene la x, va a ser la pendiente. Y el otro valor, que es el término independiente, o sea, el número que no tiene x, siempre va a ser la ordenada al origen. Pueden estar ubicados de esta forma o pueden estar al revés, ¿sí? Pero siempre hay que reconocer que el número que está solo es la ordenada al origen y el que está con la x, ¿sí? Con el signo correspondiente, acá me faltó el menos, va a ser la pendiente. Bueno, ahora, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es, una vez que sabemos reconocer esto, tener en cuenta que esa pendiente tiene que estar escrita en forma de fracción. Si ya lo está, como es este caso, ¿sí? Nos viene bárbaro. ¿Por qué? Porque esta fracción va a indicar un movimiento que va a ser nuestra recta. El numerito de abajo siempre va a ser un desplazamiento en horizontal hacia la derecha porque siempre va a ser positivo. ¿Por qué digo que va a ser positivo? Porque si fuera negativo, el negativo lo solemos poner arriba, en el número de arriba, ¿sí? Así que el número de abajo lo vamos a considerar siempre como movimiento hacia la derecha. Y el número de arriba, si es un número positivo, indica movimiento hacia arriba, ¿sí? Siempre va a ser vertical, así que si es positivo va a ser hacia arriba. Si fuera negativo iría hacia abajo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicar la ordenada al origen, que ya sabemos que es el punto donde nuestra recta toca al eje Y, la vamos a ubicar sobre el eje Y. Acá es menos 4, la ubiqué acá sobre el eje Y. Y desde ahí nos vamos a mover la cantidad de unidades que nos diga la pendiente. Fíjense que teníamos que movernos 3 unidades hacia la derecha, así que desde acá me moví 1, 2, 3 unidades hacia la derecha, las marqué con puntos, y 2 para arriba. Entonces, desde ahí, 1, 2 para arriba. Llegué a este punto, ¿sí? Moviéndome, a ver, lo vamos a aclarar. 3 a la derecha y 2 hacia arriba. Llegué a ese punto. ¿Qué quiere decir entonces? Que este primer punto, si es un punto de la recta, es un punto particular porque es la ordenada al origen, donde se corta el eje Y, y haciendo el movimiento que me dice la pendiente, llego a otro punto de la recta, que es este que tengo acá. Luego los trazo, ¿sí? Yo ya ahí la tengo trazada, pero una vez que los tengo, ¿sí? Ubico la regla y trazo, y ahí queda formada mi recta. Esta recta es una recta creciente. Si miramos, de izquierda a derecha es una recta que va hacia arriba. Y aparte porque la pendiente es positiva. Siempre que la pendiente sea un número positivo, nos va a quedar una recta creciente. Bueno, vemos 3 ejemplos más, ¿sí? Acá tenemos ordenada al origen 5. Fíjense que la ubiqué acá, en el eje Y. Y la pendiente era menos 3. Entonces, acá la pendiente no es una fracción. Y dijimos que necesitamos que sea una fracción. Así que cuando pasa eso, vamos a agregar la línea de fracción y debajo vamos a agregar siempre un 1. ¿Por qué un 1? Porque la fracción, recuerden que es una división. Entonces, tener un menos 3 o tener un menos 3 dividido 1, para el caso es lo mismo, ¿sí? No nos cambia el resultado. Por lo tanto, ya sabemos que vamos a mover una unidad a la derecha y 3 hacia abajo acá, porque fíjense que el 3 era negativo. Entonces, repetimos. Ubicamos primero siempre la ordenada al origen en el eje Y, marcamos el puntito y de ahí nos movemos. En este caso, 1 a la derecha y 1, 2, 3 unidades hacia abajo. Marco el punto a donde llegué y con la regla, ¿sí? 1, esos 2 puntos y queda trazada mi recta. En este caso es una recta decreciente, ¿sí? Podemos ver que
Si miramos de izquierda a derecha, viene bajando. Y además la pendiente es negativa. Bueno, dos ejemplos más cortitos, ¿sí? Acá la ordenada del origen es -2. Recuerden que es el número que está solo. Y la pendiente es 0, ¿sí? Así que vamos a hacer lo mismo. Le vamos a agregar debajo el 1. Y ya sabemos que nos vamos a mover 1 a la derecha. Y no vamos a ir ni para arriba ni para abajo, porque al ser 0, ¿sí?, no es ni positivo ni negativo. Así que simplemente nos vamos a mover 1 a la derecha. Ubicamos el -2 sobre el eje Y y de ahí nos movemos 1 a la derecha. Llegamos acá, a este punto, ¿sí? Y no nos vamos a mover ni para arriba ni para abajo. Así que nos va a quedar una recta de esta forma, ¿sí? Yo ya la tenía graficada, nos queda una recta de esta forma. Esas rectas se llaman constantes. ¿Por qué? Porque no suben ni bajan, se mantienen siempre constantes, ¿sí? Pasa eso porque la pendiente es 0, no es ni positiva ni negativa. Bueno, y un último ejemplo, que sería este, donde la ordenada al origen, por ejemplo, es un número que está escrito en forma de fracción, y como nosotros lo vamos a ubicar sobre el eje Y, la fracción por ahí no es lo más conveniente para ubicarlo sobre el eje Y. En estos casos conviene pasar la fracción a decimal, ¿sí? Teniendo en cuenta que si divido 5 dividido 2, ¿sí?, nos va a dar el número decimal correspondiente. En este caso, 5 dividido 2 nos da 2,5. Por esa razón es que entre el 2 y el 3, justo a la mitad, marqué mi ordenada al origen, ¿sí? Acá lo aclaré que era 5/2. Y desde ahí, fíjense que la pendiente era el número que acompaña a la X. Acá no hay número, y sabemos que cuando pasa eso es porque es 1, hay una X. Entonces, si la pendiente es 1, la necesitamos como fracción, le agregamos un 1 debajo, nos vamos a mover 1 a la derecha y en este caso 1 para arriba porque es positivo. Así que desde el 2,5, que era la ordenada al origen, me muevo 1 a la derecha y 1 para arriba. Llegué acá, ¿sí? Desde acá llegué acá. Entonces trazo, ¿sí?, con mi regla, esos dos puntos, S con S. Y lo trazo la recta bastante larga, ¿sí?, para que se vea bien. En este caso también es una recta creciente porque va desde abajo hacia arriba, va subiendo, ¿sí?, a medida que vamos avanzando en el eje X va subiendo, y porque la pendiente era un número positivo.